preguntado por qué existe tanta violencia intrafamiliar. Esta y otras interrogantes las desarrollaremos a lo largo de este trabajo de grado. Mi nombre es Fabiana Valentina Salcedo Zulbarán y el de mi compañera Elvira Elizabeth Olivero Briceño. El trabajo de grado, el cual lleva titulado Capital Social y Factores Influyentes para una sana convivencia familiar, profilaxis sancionatoria. Este trabajo de grado lo hacemos con la finalidad de obtener nuestro título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela de la ilustre Universidad Valle del Monboy. Este trabajo de grado no hubiera sido posible sin la tutoría de nuestra profesora Leila Ramírez León. Es por eso que nos complace y esperamos que sea de su agrado y del jurado y del público en general. El propósito de este trabajo de grado es analizar los factores que influyen negativamente en la convivencia familiar, especialmente aquellos que pueden desencadenar violencia intrafamiliar y que tienen un impacto duradero en los miembros de la familia. Se utilizará una matriz de análisis centrada en la categoría del capital social para identificar aspectos no favorecedores de la convivencia familiar. Se estudiarán los tipos de violencia intrafamiliar presentes en el ordenamiento jurídico venezolano, con el objetivo de desarrollar estrategias de prevención basadas en el análisis jurídico y en el derecho comparado. Todo esto y más explicado en el transcurso de las 3 fases que vamos a estructurar a lo largo de esta investigación. Dentro del diagnóstico situacional, se podría decir que la familia es una institución fundamental en la sociedad, proporcionando cuidado, apoyo emocional, educación y socialización a sus miembros. En este ámbito lo que se transmite valores, normas éticas, habilidades de comunicación, resolución de conflictos y propuestas para la cultura de generación en generación. Nuestra Constitución reconoce a la familia como una institución social, en su artículo 75 destacando su importancia para el desarrollo de las culturas integrales de todos los individuos a nivel de la sociedad, ya sea político, económico, entre otros. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y preservación de la institución familiar debido a su influencia, no solo en sus miembros directos, sino también en los grupos sociales y en la sociedad en su conjunto. La familia se considera como la célula primordial de la sociedad. Según diversos autores como Dueñas, en el año 2013, lo que destaca su importancia y relevancia en la estructura social y en la formación de ciudadanos. Ahora bien, abordaremos el problema general, el cual trata de analizar el capital social y factores que influyen para una sana convivencia familiar, profilaxis sancionatoria. De ellos se develan unos problemas específicos, los cuales serían: ¿cuáles factores limitan la sana convivencia familiar en el contexto de una profilaxis sancionatoria? ¿Cuáles son los tipos de violencia intrafamiliar? ¿Qué estrategias se pueden diseñar para prevenir los factores negativos que afectan una sana convivencia familiar? ¿Y cómo regula el derecho comparado acciones preventivas para una sana convivencia familiar? Luego de ellos, se develan el objetivo general de la investigación, el cual trata de profundizar los tipos de violencia familiar, sobre todo la ejercida de una mujer que por su pareja, y de ahí guarda relevancia al estudio sobre los factores que influyen para una sana convivencia familiar, asociado al capital social, alcanzando todos los resultados para una profilaxis sancionatoria. Y luego veremos los objetivos específicos, que como número 1 tenemos identificar los factores que limitan la convivencia familiar en el contexto de una profilaxis sancionatoria, estudiar los tipos de violencia intrafamiliar en la legislación venezolana que afectan una sana convivencia familiar, diseñar estrategias para prevenir los factores negativos que afectan una sana convivencia familiar y develar en el derecho comparado acciones preventivas para una sana convivencia familiar. Ahora, los objetivos específicos se desarrollarán de la siguiente manera. Primero, tenemos identificar los factores que limitan la convivencia familiar en el contexto de una profilaxis sancionatoria. Se indica que dichos factores son la violencia, influye los desacuerdos de crianza, las adicciones, la violencia y los abusos. Todo esto se trata de evitar entre los miembros de la familia para que no incurran en ella a través de una mala comunicación o un ambiente no adecuado
A raíz de estos factores son los que influyen para evitar que esa violencia intrafamiliar se ocasione. El segundo objetivo, tipo de violencia en Venezuela, los cuales se encuentran establecidos en la Ley de Violencia, la cual contiene 25 tipos de violencia, entre los cuales se pueden nombrar la violencia doméstica, en la cual se pone en riesgo a los individuos tanto físico como moralmente y psicológicamente. También tenemos la violencia física, que son los abusos que se causan en el daño corporal, la violencia sexual, en la cual se hacen los actos de violencia no consensuados, y la violencia digital, la que se puede realizar a través de medios digitales o redes sociales. Pasando por el objetivo número 3, el cual es diseñar estrategias para prevenir factores que influyen para prevenir una sana convivencia familiar. Se puede desarrollar una sana convivencia efectiva en el capital social, el promover la empatía, la solidaridad, la resolución de conflictos familiares, crear ambientes y lugares seguros y sanos para todas esas personas que sufren la violencia. Finalmente, el cuarto objetivo es específico, dirigido a develar el derecho comparado, acciones preventivas. Se estudiaron las legislaciones de México, Colombia y Chile. En Colombia se tiene la ley del año 2008 que establece la protección de las mujeres. En México está la ley emitida en fecha 11 de junio del año 2003, llamada Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Prevención. Y en Chile, en su artículo 14 de la ley, se establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, donde se observa que existe una gran similitud en dichas legislaciones con respecto a la ley que se rige en Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una vez obtenido los objetivos generales de la investigación y de allí haber determinado los objetivos específicos, procedemos a la justificación de la misma y a analizar los aportes teóricos. Nuestra investigación pretende analizar los factores que influyen en una sana convivencia familiar con el objetivo de promover una profilaxis sancionatoria. Se diseñaron estrategias de prevención de factores negativos en la convivencia. Se estudiaron los tipos de violencia intrafamiliar y se compararon legislaciones para identificar acciones preventivas. Se considera el aporte del capital social, confianza que ofrece la crianza en valores como elementos centrales de la investigación. La investigación abarca varios ámbitos, tales como el teórico práctico, el metodológico, el social y el jurídico. Desde el punto de vista teórico, se fundamenta en estudios científicos, leyes, criterios psicológicos y sociológicos y jurisprudencia relacionadas con la violencia intrafamiliar. En términos prácticos, se busca mejorar la convivencia familiar y prevenir sanciones derivadas del mismo. Metodológicamente, se enmarca en el ámbito científico y sociojurídico con el objetivo principal de prevenir la violencia intrafamiliar. Socialmente, se centra en utilizar el capital social para contribuir a una sociedad justa y pacífica a través de la formación de valores en la familia. Y en el ámbito jurídico se busca diseñar estrategias preventivas basadas en leyes, doctrinas y jurisprudencia de la investigación. Esta investigación pretende desarrollar una profilaxis sancionatoria en el ámbito familiar para prevenir problemas jurídicos derivados de la violencia familiar. Se realizó una delimitación en tiempo y espacio geográfico aplicable basada en una extensa revisión de la literatura relacionada con el tema de estudio enmarcado en el ámbito del derecho de familia. El estudio que se llevó a cabo sobre los factores que influyen en una sana convivencia familiar, enmarcado en el concepto del capital social, es de vital importancia para prevenir situaciones que puedan desencadenar la intervención punitiva del Estado en caso de violencia intrafamiliar. Ahora bien, una vez analizado e identificado el problema, para posteriormente llegar a lo que es la revisión de la literatura de la misma. Nuestra investigación se ha fundamentado en las disposiciones constitucionales y legales de Venezuela que regulan la violencia de la familia, así como estudios de las ciencias psicológicas y sociológicas. El Estado tiene la responsabilidad de proteger moral y materialmente a la familia, promoviendo principios como la solidaridad, la igualdad, la no discriminación, la comprensión mutua y el respeto con sus miembros. Estudios previos en Venezuela nos han demostrado que pudiésemos encontrar, por ejemplo, a Montes en el 2023
con un estudio de la Universidad de Yacambú en Venezuela, titulado Derechos igualitarios frente a la violencia de género en Venezuela, una mirada a la realidad herméticamente, el cual aborda la temática del derecho igualitario en el contexto de la violencia de género. La investigación se enfoca en comprender y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia sin que sean juzgadas o cuestionadas. El autor, a su vez, destaca la importancia de los derechos igualitarios establecidos en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como base fundamental para las normas constitucionales de los países, incluyendo a Venezuela, el cual estudia las conductas que afectan a la familia. Por otro lado, Hernández, en el año 2021, con el trabajo de grado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, titulado La dinámica familiar y su incidencia en el desarrollo conductual del docente de cuarto, quinto y sexto grado de la unidad educativa Andrés Bello, tuvo como objetivo resaltar la importancia de la familia como el núcleo primordial en la vida de un niño, pudiendo sus áreas de desarrollo infantil, incluyendo su comportamiento y su conducta. A su vez, Cala y Tamayo, de 2013, explican que las relaciones intrafamiliares tienen la propiedad de transmitir los conocimientos iniciales y formar parte de las cualidades de la personalidad que son la condición para su asimilación. Este planteamiento resalta la importancia de la familia como instrumento en el entorno en el que se adquieren valores, normas y en el que se establecen vínculos que influencian en la personalidad y la forma en que se relacionan los individuos en su entorno social. El estudio de Hernández del 2021 es relevante para la investigación, ya que se relaciona con la importancia de una sana convivencia familiar y el aporte del capital social mediante la transmisión de valores y confianza a la descendencia. Este estudio sugiere que estos aspectos pueden ser fundamentales para el desarrollo de la personalidad del individuo, en consonancia con lo expresado por Cala y Tamayo en el 2013, lo cual puede tener implicaciones significativas en las interacciones de los individuos dentro de la sociedad en general. Ahora bien, dentro de los antecedentes internacionales tenemos la investigación de Guzmán en el 2021 sobre la relación entre los factores familiares y escuela en la convivencia escolar. Esta investigación proporciona informaciones relevantes para nuestro estudio y destaca la importancia de comprender y promover una convivencia familiar pacífica como factor clave en el desarrollo integral de los individuos. Además, el estudio de Ávila y Pantoya en el 2019 sobre la relación entre el capital social y la incidencia de diferentes tipos de violencia también es relevante, ya que sugiere que a pesar de dimensiones de capital social pueden ser una estrategia efectiva para reducir la violencia en diversas formas en la comunidad. Estos estudios refuerzan la importancia de promover relaciones familiares saludables, estrategias de crianza positivas y espacios de socialización adecuados para fomentar una convivencia pacífica en el hogar. Asimismo, resalta la necesidad de concientizar sobre la importancia de actualizar la legislación y normativas que regulan la convivencia familiar y la protección de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el marco legal, nos encontramos como número 1 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es la norma magna, ya que garantiza todos los derechos de los venezolanos. Luego encontramos el Código Civil venezolano de 1802, el cual no nombra un concepto de familia como lo hace la Constitución en su artículo 75, pero nos habla sobre el matrimonio, familia y el patrimonio. También mencionamos la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto tiene concordancia con nuestra investigación, ya que trata de prevenir esa violencia que encontramos en todas las mujeres y de prevenir los actos ilícitos que ellas mismas sufren a nivel del día a día. La Ley Orgánica de Protección a la Familia, Paternidad y Maternidad del año 2022 y la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del 2015, la cual protege todos esos derechos de niños, niñas y adolescentes que son vulnerados y también sanciona todos aquellos delitos que pueden ser cometidos en contra de estos derechos que violenten la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, damos por finalizado la fase 1 de nuestro trabajo especial de grado.
No sin antes mencionar el cuadro de operacionalización de las variables, en donde podemos observar los objetivos específicos referentes al objetivo general, todos enmarcados en nuestro trabajo de grado, los cuales le dan sentido al mismo. Este es el sustento de lo que le da vida a nuestra tesis. Es por eso que en virtud de los objetivos se desglosa lo que es el contenido de todo el trabajo de grado. Por eso es de gran importancia realizar este cuadro, para poder observar así toda la investigación realizada en el mismo. A continuación procedo con la fase 2 de la implementación, donde se plantean los aspectos metodológicos del presente trabajo, titulado Capital Social y factores que influyen para una sana convivencia familiar, profilaxis sancionatorias. Se desarrollaron aspectos relativos al tipo de estudio y a su diseño de investigación, así como los instrumentos de recolección de datos, la población y la integración de los resultados en base al objetivo general. El tipo de investigación. Para el desarrollo investigativo se seleccionó un tipo de investigación descriptivo con un diseño documental, y la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación directa y el análisis de los documentos, y en el instrumento se aplicó la guía de observación, el fichaje y el registro descriptivo. Según Danke, los estudios descriptivos buscan especificar los aspectos de personas, grupos o comunidades para someterlas a análisis. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de investigación. Según Arias, define el diseño de investigación como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver los problemas que conforman el marco metodológico. Y en el presente estudio sobre el capital social y los factores que influyen para una sana convivencia, se enmarca también en el diseño documental. Y es por esto que también Arias nos señala que el diseño constituye una estrategia general que se adopta para responder el problema planteado, ya que la información que se recopiló se encuentra en documentos de tipo legal, doctrinal y trabajo que reposan en universidades nacionales relacionados con la temática de estudio. Ahora, la población y muestra. Para Chávez, en 1994, define a la población como el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Partiendo de esta premisa, en el desarrollo de la investigación documental, la población utilizada está constituida en su totalidad por leyes de la República Bolivariana de Venezuela, tales como el Código Civil, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, también la Ley Orgánica de Protección a la Familia, Paternidad y Maternidad, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y trabajos anteriores relacionados con la temática, con el fin de aportar nuevos conocimientos. Ahora tenemos el diseño de instrumentos de recolección de datos sobre las técnicas de instrumento. Al respecto, Arias 2006 las define así: las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener información. En tal sentido, se introduce aquellas técnicas relacionadas con el análisis documental de las fuentes bibliográficas, facilitando la relación del trabajo escrito. Asimismo, se utilizaron algunas técnicas operacionales para el manejo de las fuentes documentales, tales como fichaje, subrayado, bibliografías, citas, notas de referencias bibliográficas, ampliación de texto y la representación de la bibliografía previamente organizada para la presentación del trabajo escrito. Las técnicas utilizadas para recolectar datos sobre el objeto de estudios fueron la observación directa y el análisis de documentos. Asimismo, se hizo un resumen lógico, por lo que se revisaron textos legales basados en la doctrina científica, escritos publicados en opiniones de personas especializadas en el tema de estudio. Ahora bien, en el análisis de datos, para establecer las posibles soluciones en el problema planteado de la investigación jurídica, el autor está obligado a emplear la interpretación
debido a que la observación conlleva al análisis interno de la fuente consultada y así determinar el sentido y significado de los conceptos que se utilizaron. En este sentido, Coe y Reicher en 1979 señalaron que existen dos métodos para la recopilación de datos, que son los cuantitativos y los cualitativos. Los métodos cuantitativos producen datos numéricos y los cualitativos dan como resultado la información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, acciones recíprocas y comportamientos observados. Luego se habló de la integración de los resultados y una vez realizado el material bibliográfico se estudia e interpretan las leyes en concordancia con los objetivos propuestas en el presente trabajo de investigación para así dar respuesta al tema objeto de estudio, que es el capital social y los factores influyentes para una sana convivencia familiar. Dicho análisis nos otorga una amplia visión general en cuanto a los objetivos específicos en relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Civil, la Ley Orgánica a una vida libre de violencia, entre otras leyes. En esta integración de los resultados se constataron por cada objetivo. Y en cuanto al primer objetivo de la investigación, se orienta al estudio de factores que limitan la convivencia familiar en el contexto de una profilaxis sancionatoria, abordando problemas de comunicación, formas diferentes de pensar, problemas de salud, normas, ansiedades, estrés, entre otros factores, y de cómo estos pueden afectar la convivencia familiar. Todo esto nos llevó a enmarcar la investigación en el capital social y los factores que influyen para una sana convivencia familiar. Y dentro de este contexto, los autores de la investigación en la que se sustentó el siguiente estudio coinciden en que los factores que limitan la convivencia familiar se enmarcan en la falta de comunicación, establecimiento de normas, comprensión, y la falta de todas ellas limitan y debilitan los lazos familiares. Es por ello que el Estado debe ser garante de la sana convivencia familiar, considerando el derecho a la vida libre de violencia, que no es suficiente que lo declare a través de sus leyes, que según las autoras debe hacerse mediante una profilaxis sancionatoria. Y es importante también señalar que en Venezuela es notoria la ausencia legislativa en esta materia, aunque el artículo 75 de nuestra Constitución establece que el Estado es garante del cumplimiento acerca de las relaciones familiares que se basan en la igualdad de derechos y deberes. Sin embargo, traemos como propuesta que se establezca una ley con carácter obligatorio sobre programas que sean preventivos para garantizar y patentizar la profilaxis sancionatoria. Según lo antes expuesto, procedemos a dar nuestras conclusiones y recomendaciones. Entonces podemos decir que la familia como institución familiar en la sociedad desempeña un papel crucial en la transmisión de valores éticos y en la formación del capital social. Desde temprana edad, los individuos aprenden de su familia cómo relacionarse con los demás, cómo colaborar, cómo resolver conflictos y cómo respetar a los demás. Es decir, que la formación juega un papel fundamental en el individuo y se adquiere en el seno familiar de la familia y tiene un impacto significativo en la manera en que las personas se comportan en la sociedad y se relacionan con los demás. En consecuencia, este estudio del capital social y los factores que influyen en una sana convivencia familiar se pudo comprobar luego de una revisión exhaustiva de material bibliográfico, que en Venezuela se desarrollan diversos estudios que dieron pasos a la creación de instituciones donde se atienden casos sobre violencia y en consecuencia se generan consecuencias legales. En tal sentido, el Estado
tiene la responsabilidad de garantizar la protección de la familia y de promover políticas que fortalezcan su función educativa y protectora, por lo que es necesario la emisión de una ley que consagre exclusivamente la regulación normativa para prevenirla a manera de profilaxis sancionatoria, para fortalecer el capital social a través de la familia. Recomendaciones. Nuestras recomendaciones son que para una sana convivencia familiar es importante tener en cuenta los factores como la comunicación efectiva, el respeto mutuo, la empatía, la resolución pacífica de conflictos y la colaboración en tareas del hogar. También la escucha afectiva, la cohesión familiar y el establecimiento de límites claros, así como también es fundamental promover la educación en valores desde la edad temprana y brindar protección y apoyo a los miembros de la familia. Es por esto que es conveniente la necesidad de que se emita una ley específica que regule lo concerniente a capital social y los factores que influyen en una sana convivencia familiar, donde se establezca profilaxis sancionatoria, es decir, las normas que son preventivas y donde también se describan los procedimientos, acuerdos entre sus integrantes, la responsabilidad entre la familia, así como los compromisos entre los sujetos involucrados, teniendo como base la normativa fundamental establecida en nuestra Carta Magna en su artículo 75. También se recomienda hacer transmisión permanente con los fines educativos e informativos a través de las redes sociales sobre una sana convivencia familiar basada en el capital social, con la finalidad de crear efecto en cuanto a su uso y originar interés en la sociedad, con el propósito de que exista una amplitud de conocimientos al respecto, tomando en cuenta que las redes sociales son medios informativos muy versátiles y recurridos que tiene Venezuela. También se recomienda la organización de foros, ponencias, talleres informativos en las redes sociales, radio y televisión, para que la población tenga acceso a la información por personas especialistas en la materia. También se recomienda la divulgación del presente trabajo de investigación para que sirva de base a otros trabajos de investigación y se tomen ideas a los efectos de elaborar un anteproyecto de ley. Si bien la violencia intrafamiliar es un problema complejo y arraigado a nuestra sociedad, también es cierto que existen innumerables personas trabajando para erradicar. Cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a un futuro donde la violencia no tenga cabida en nuestros hogares. Prevenir la violencia intrafamiliar es la mejor inversión que podemos hacer. Educar, sensibilizar y empoderar a la sociedad son los pilares fundamentales para construir hogares más seguros y seguros en nuestra sociedad. Muchas gracias.